Misión Vida y Poder. Apunta al blanco. Aleluya. Bienvenidos y bienvenidas, y un saludo para los hermanos que están allí en la casa. Qué alegría, no los vemos, pero sabemos que están ahí atentos y que cierran la puerta a toda distracción para oír la palabra del Señor. Así que qué alegría estar aquí para impartir la palabra. ¿Y cuántos tienen un corazón abierto para oír la palabra? Amén, qué privilegio. ¿Cuántos se levantan con todo el ánimo para decir, me voy a oír la palabra? Eso lo produce el Espíritu en nosotros. Amén, eso lo produce. Y para el mundo es una locura, porque el mundo sale a hacer otras cosas, pero nosotros, nuestra prioridad está en oír la palabra. Así que, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la iglesia, Señor soberano. Gracias por la iglesia que está en casa, Padre. Tu palabra sale a cumplir el propósito para lo cual tú la envías, Señor. Gracias. Tu palabra no está presa, Padre. Tu palabra, Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Padre, sale a cumplir ese propósito de vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bueno, queridos hermanos, nos hemos propuesto con el pastor y por dirección del Espíritu Santo vamos a cerrar la puerta apenas comience la palabra. Aquí hay una cabeza, ¿cierto? Y es invisible, pero queremos darle todo lo que podamos nosotros trabajar, que el Espíritu Santo nos esté guiando para establecer un orden en el culto. Lo vamos a hacer. Diga, los pastores lo van a hacer. Porque tenemos una cabeza y la iglesia va a obedecer. Aleluya. Los pastores lo van a hacer y la iglesia va a obedecer. Bueno, aprendámonoslo, está como bueno, ¿no? Los pastores lo van a hacer y la iglesia lo va a obedecer. Sí, vamos a trabajar mucho por el orden. La verdad, el Espíritu Santo nos está llevando a esto. Y bueno, estas son buenas noticias. Vamos a hacerlo, estamos socializando para que nadie diga, no me avisaron, yo no me enteré. Y bueno, y entre otras cosas es bueno llegar antes de que cerremos la puerta. Tengo una enseñanza que comencé algo el miércoles para los que se conectan los miércoles. Y bueno, fue algo que Dios me hizo ver en la Escritura. Es maravilloso cuando tenemos la Escritura y estamos escudriñando la Escritura. Siempre hay algo que nos va a llamar la atención, y eso es el Espíritu Santo posicionándonos ahí, estableciéndonos ahí y diciéndonos, préstale atención a esto. Y cuando yo estaba en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, estaba leyendo el versículo, bueno, de hecho que ustedes saben que yo oro la palabra y no hay nada mejor que orar la palabra. Cojan la palabra para orar la palabra, porque es la oración efectiva. Y yo cojo la Escritura y comienzo a orar la palabra. La palabra nos provee la oración, es la fuente de la oración eficaz, efectiva. Y estaba ahí en Segunda de Pedro. Vamos a leer el versículo 19 y el 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y de repente saltó, a veces uno salta la palabra, y es el Espíritu Santo tomando esa palabra y haciendo énfasis en esa palabra, y me saltó profecía de la Escritura, profecía
de la Escritura. Dilo conmigo, profecía de la Escritura. Hay profecía que no es de la Escritura y puede ser adivinación. En mi caso, en mi experiencia profética, siempre que el Espíritu Santo va a dar una profecía, lo que viene a mí es una profecía de la Escritura. El Espíritu Santo nos puede entregar una profecía de la Escritura. Amén. Puede tomar una escritura y es profética para nosotros. Entonces el término profecía de la Escritura es muy importante. Profecía de la Escritura. Eso quiere decir que no es cualquier profecía. Amén. No es cualquier profecía. La profecía a la cual nosotros debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad es a la profecía de la Escritura. Amén. Entonces vamos a hacer un énfasis en la profecía de la Escritura y este tema me apasiona. Así que titulé la enseñanza La profecía de la Escritura, una antorcha en la oscuridad. Tremendo. ¿Quién de ustedes no quisiera tener, si estamos en un lugar completamente oscuro, una noche muy oscura, una noche que produce a veces como cierto temor, no quisiera tener una antorcha o una luz, una linterna, algo que alumbre en la oscuridad, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso es la profecía. Y la profecía de la Escritura es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Y nosotros somos portadores de una antorcha que alumbra en la oscuridad. Pero cada vez tenemos que entender con un entendimiento pleno, alcanzar un entendimiento pleno de lo que tenemos. Por eso la palabra dice tenemos. Acá dice tenemos también. Dilo conmigo, yo tengo la profecía de la Escritura. Di conmigo, yo tengo la antorcha que alumbra en la oscuridad. Nosotros tenemos eso, qué maravilla. No podemos vivir en este mundo como quien no tiene la antorcha. ¿Y quién es la antorcha? Cristo. Amén. Él es la antorcha, Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? Al Hijo. El Hijo es la antorcha. Nos fue dado el Hijo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso dice tenemos. Y cada vez que la Escritura dice tenemos, es porque el Padre nos lo dio. El Padre nos dio la profecía de la Escritura para que no estemos en tinieblas. Otra versión dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron o estar muy atentos, muy atentos. Dice que la Escritura nos insta a estar muy atentos, o como dice esta versión, a la cual hacéis bien en estar atentos. Eso quiere decir que no nos desenfoquemos. Tenemos que estar como atentos a la profecía de la Escritura o atentos a lo que escribieron los profetas, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Tremendo. Así que si algo, nosotros debemos estar muy atentos a la profecía de la Escritura. El sueño que tuvo Martica, podemos decir que es una profecía de la Escritura. Martica me cuenta el sueño y yo digo, está escrito. Y eso es una antorcha. Eso es una antorcha que alumbra. Nos da luz, nos da dirección. Sabemos para dónde vamos. Así que cualquier sueño que nosotros tengamos, aún para darle un crédito a ese sueño, debe pasar
el filtro de la Escritura, porque la Escritura es profética. Esa es, la Escritura es la profecía más segura. Otra versión dice, sobre todo, sigo con el versículo 22, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así que la profecía de la Escritura no es ninguna iniciativa humana. Dice que los santos hombres de Dios hablaron porque el Espíritu Santo los impulsó para que hablaran eso. Entonces, esto es todo. Si nosotros nos paramos aquí con el pastor a profetizar algo y no es la profecía de la Escritura, puede ser iniciativa humana. Y si es iniciativa humana, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Así que el énfasis para que estemos atentos, muy atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad, es la profecía de la Escritura. ¿A qué es lo que tenemos que estar atentos? A la profecía de la Escritura. Y la profecía es profética, nos anuncia lo que viene. En el mundo, pues muchos eran apasionados para que les leyeran el futuro. Y entonces se iba a que leyeran las cartas. Alguna vez a mí me leyeron las cartas. Y eso como que lo emocionaba a uno, ¿no? Y lo invitaban a uno los amigos, vamos que allá hay una bruja y ella lee las cartas. Y entonces la expectativa de uno era que le anunciaran el futuro. ¿Quién no quiere saber el futuro? Esto es algo que está dentro de todo ser humano. Y porque Dios nos creó para un futuro. Dice la palabra, porque yo sé los planes que tengo para con ustedes, planes de bien y no de mal, para daros un futuro lleno de esperanza. ¿Cuántos tienen un futuro aquí lleno de esperanza? Lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos. Sin esperanza nadie puede vivir. Por eso cuando una persona pierde la esperanza, pierde todo y se quita la vida. Así que tenemos que estar atentos a la profecía de la Escritura. Voy a conectar esto con Proverbios 29:18. Proverbios 29:18 dice, cuando falta la profecía, y entonces ahora añádale ahí la profecía de la Escritura, porque es que no es cualquier profecía. Aquí hablamos de la profecía de la Escritura. Nosotros somos una iglesia profética. La iglesia del Señor Jesucristo debe ser profética, porque tiene la profecía de la Escritura. No es cualquier profecía, es la profecía de la Escritura. Y dice acá, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Tremendo, se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Y este es un proverbio sintético y dice, prácticamente es, aquí, voy a definir esto con unas palabras, la visión y la falta de visión. La falta de visión profética, el pueblo que se desenfrena. Pero cuando dice, pero el que guarda la ley o la palabra es bienaventurado, entonces me está hablando de una persona que tiene ¿qué? Visión profética. Así que este proverbio puedo describirlo como la visión o la falta de visión. Puedo describirlo como la visión profética y la falta de la visión profética de la Escritura. Así que para nosotros es tener ¿qué? Visión profética. Y si nosotros tenemos visión profética es porque tenemos la antorcha. Tenemos una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Diga, yo tengo una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Yo soy portador de una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y me gusta porque Martica en el sueño tenía la antorcha. Y la escuchaba su esposo y su hijo. ¿Por qué? Porque ella tiene una antorcha que alumbra. Pero hay gente portadora de la antorcha y ni siquiera sus familias lo saben.
Se quedaron todos mudos. Ok, Proverbios 29, 18. Fíjate, aquí dice que el pueblo se desenfrena, sin visión profética. Claro, sin antorcha, en una oscuridad total. Bueno, otra versión dice, sin visión profética el pueblo perecerá. Voy a quitarle aquí el sonido a mi celular, perdón. Lo dejé con sonido y de pronto me interrumpen. Otra versión dice, sin visión profética el pueblo perecerá. En una versión dice que se desenfrena, otra versión dice perecerá. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Fíjate que sin visión profética, cuando no estamos atentos a la profecía de la Escritura y desenfreno, el pueblo se extravía, podemos perecer, porque siempre la profecía nos anuncia un presente y un futuro. La Escritura dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. ¿Y por qué podemos extendernos hacia lo que está adelante? Porque tenemos la profecía de la Escritura. Para nosotros es extendernos hacia lo que está adelante. Para nosotros es olvidar lo que quedó atrás, incluidas todas tus glorias. Para nosotros es, como dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. ¿Y esto por qué? Porque tenemos la profecía de la Escritura. Para nosotros es olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está adelante, porque tenemos una meta que alcanzar, porque la profecía de la Escritura me traza un plan, me traza una meta que alcanzar, me traza un destino, un futuro lleno de esperanza. Nosotros hablamos con muchos cristianos y yo me doy cuenta cuando esa persona tiene la luz de la profecía de la Escritura o cuando no la tiene. Por cómo habla, solo por cómo habla esa persona. Yo me doy cuenta si esa persona está atenta a la profecía de la Escritura o no está atenta. Nosotros, Dios nos creó para vivir llenos de esperanza. La profecía nos llena de esperanza. Yo sé cuál es mi futuro aquí en la tierra y el que viene. Yo lo sé. Porque Dios me lo anunció y me lo anunció declarándonos la profecía de la Escritura. Y eso es lo que nos ha fortalecido para estar aquí con 5, con 6, con 7 y con miles que Dios va a añadir a su iglesia. Por eso es que no nos desanimamos, porque es que cuando nosotros tenemos la profecía de la Escritura y esa profecía es espíritu en nosotros, no letra, y esa profecía nos vivifica, estamos firmes en cualquier circunstancia, ya sea en la escasez o en la abundancia, en la aflicción o en el gozo. Y permanecemos sin fluctuar en la confesión de lo que hemos esperado, porque tenemos la profecía de la Escritura, porque estamos llenos de esperanza, porque estamos llenos de gozo, porque sabemos que el que lo dijo, lo hace. Nuestro dicho lo dijo y lo hizo. En Ezequiel 37 el Señor da la profecía a Ezequiel y le da la profecía del valle de los huesos secos y le dice, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice. Y ese decir del Señor es la profecía de la Escritura, y toda la profecía de la Escritura se ha cumplido y las que faltan por cumplirse se van a cumplir. Digan amén. Pero tenemos que estar atentos a la profecía de la Escritura. No podemos estar sin profecía. Pero es la profecía de la Escritura, porque muchas veces dicen, viene el profeta tal, y la gente se amontona. Y la expectativa que la iglesia tiene es que les profeticen, ¿con quién me casaré? Me profeticen casa, carro, beca, finca. Y venimos de esa iglesia.
Venimos de esa temporada donde hay más expectativa de la gente para recibir algo que no pudo haber sido pudo haber sido por iniciativa humana, pero la profecía de la Escritura es plena. Y esa a la que tenemos que estar atentos, con mucha expectativa. Y esa es la iglesia que nosotros queremos formar con el pastor. Así que visión profética o profecía de la Escritura es una antorcha que alumbra en la oscuridad. Otra versión dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, de Proverbios 29, 18, la Nueva Traducción Viviente dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Hay desenfreno. Otra versión dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Entonces, la profecía de la Escritura es dirección divina. ¿Cuántos quieren dirección divina en todo? En todo. Yo quiero dirección divina en todo. En todo. Quiero la intervención de Dios para mi vida en todo. En todo. Quiero dirección divina. Porque donde no hay dirección divina o donde no hay la profecía de la Escritura, dice que no hay orden. No hay orden en mi vida. No sé para dónde voy, ni de dónde vengo, ni de quién nací. ¿Saben que lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener visión? Hubo una escritora muy, muy famosa, muy reconocida, de nombre Helen, no me acuerdo el apellido, pero ella dijo que lo peor que le podía, ella era ciega, no tenía vista. Y ella dijo que lo peor que le podía pasar al ser humano era no tener visión. O sea, no tener, en el caso nuestro, visión profética. Lo peor que nos puede pasar es no estar atentos a la profecía de la Escritura. Y si lo dijo una persona que no tenía vista, y ella dijo, no es no tener vista lo peor que le puede pasar al ser humano, sino no tener visión. Y aquí estamos hablando de la visión de Dios. No estamos hablando de visión de hombres, sino de visión de Dios. Así que la invitación es estar atentos. Y este Proverbios, conectado con segunda de Pedro, nos deja claro que es importante que tengamos la profecía de la Escritura para que no vivamos una vida desenfrenada, una vida que perece, una vida extraviada o una vida desordenada. ¿Cuántos trabajan por tener un desorden total en su vida? Pero lo peor es que no nos damos cuenta. Muchos hijos de Dios no se dan cuenta que su vida es un desorden y que cuando Dios nos hizo sus hijos nos llama ¿a qué? Al orden. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y ese orden nos lo da la profecía de la Escritura. Amén. Así que voy a decir algo que lo voy a volver a repetir. La profecía de la Escritura o la visión profética de la Escritura se refiere a la capacidad de ver y entender el plan de Dios para nuestras vidas y su propósito para nuestras vidas. La profecía se refiere a la capacidad, diga, de ver y entender. Ver y entender. Cuando el Padre nos dio entrada al reino, amén, no solamente nos dio la entrada al reino, sino que nos permite ver todo lo del reino, ver, entender todo lo del reino. Una persona que no es nacida de Dios, ni ha entrado al reino, y si no ha entrado, pues no lo puede ver, como Nicodemo. Él pensaba que podía ver y entender el reino, pero el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo para entender mis obras,
para entender, para ver con entendimiento lo que yo hago. Por eso es tan importante hablar de, una persona puede decir, yo tengo mucha visión. Usted puede tener mucha visión para los negocios. Y amén, amén. Pero es que aquí estamos hablando de visión de Dios. La visión de Dios es espiritual. La visión de Dios es eterna. La visión de Dios no es una visión terrenal, es una visión celestial. Digan amén, 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 amén. Y todo esto es lo que el Señor nos dio. Por eso dice tenemos. Más que tengas visión para los negocios, más que tengas visión para los negocios, hay algo más grande. Hay algo más grande y es la visión de Dios, que es celestial, no es terrenal, es eterna. ¿Cuántos quieren tener visión de Dios? Y que se les amplíe esa visión. Y ahí, como añadidura, usted va a ser muy visionario en los negocios. Pero es una añadidura. Pero el hecho de que usted, ¿quién no quiere tener visión para los negocios? ¿Quién? No, yo no quiero tener visión para negocios, yo no, eso no es conmigo. Pero es que negocios me habla de un bienestar financiero aquí en la tierra. ¿Quién no quiere tener un bienestar financiero aquí en la tierra? Todos queremos tener un bienestar financiero. Entonces, cuando nos hablan de visión en el área de los negocios, wow, pero hay algo más grande. Y es la visión de Dios. Hay algo más grande y es la profecía de la Escritura. Hay algo más grande y es cuando el Padre nos da visión celestial. Y esa visión celestial va haciendo morir una visión terrenal. Aleluya. Así que voy a volverlo a leer. La profecía de la Escritura o la visión profética de la Escritura se refiere a la capacidad de ver y entender. O sea, Dios nos capacita para ver y para entender. Dos cosas, el plan de Dios para nosotros, hay un plan, y su propósito, plan y propósito. Dentro del plan de Dios tenemos una asignación. Cada uno de ustedes tiene una asignación en el cuerpo de Cristo. Yo no puedo cumplir la asignación del pastor y el pastor no puede cumplir la asignación mía. Cada uno de ustedes tiene una asignación y yo no lo puedo quitar a ustedes su asignación. El pastor tiene que saber administrar con sabiduría la iglesia para que cada uno de ustedes cumpla con su asignación. Esto es importante. Miren, cuando Dios nos hizo sus hijos, ¿cuántos son hijos acá? Por el nuevo nacimiento. Saben, Dios no nos dejó tirados. En el mundo pasa, un hombre hace hijos, engendra hijos y luego los deja tirados. Los hizo, fue una iniciativa de la carne, una pasión humana, pero nunca ideó un plan para ese hijo, nunca planificó un futuro para ese hijo. Tuvo hijos como quien tiene hijos sin propósito y los dejó un día tirados. Y en el mundo pasa. En el mundo pasa, hombres o mujeres también ahora, que conciben hijos y se olvidaron del hijo y adiós. Y por allá cuando están viejos y bien mal, ahí sí se acuerdan de que, hijo, ay, verdad que yo tuve un hijo. Pero eso pasa aquí en el mundo, porque eso es visión terrenal. Pero no Dios. Cuando Dios nos hizo sus hijos, nos entregó la profecía de la Escritura para que estemos atentos a la Escritura a la profecía de la Escritura, para que recibamos visión de Dios, porque esa visión traza para nosotros un plan,
Amén. Un plan que Dios diseñó para nosotros. Diga, Dios tiene un plan para con mi vida. Una asignación personal y un propósito. Y el propósito de Dios para la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Es uno. Y es que todo lo que somos y hacemos proclame su gloria. Escuche, los cielos proclaman su gloria, tienen un brillo. Cada estrella tiene un brillo. Ese brillo de esa estrella está proclamando la gloria de su creador. El sol proclama su gloria, tiene una gloria. La luna tiene una gloria. Y la pregunta es, ¿cuánto más los hijos de Dios hemos de proclamar su gloria? Piensa en esto. A mí este pensamiento me conmueve porque yo digo, Señor, los cielos cuentan su gloria. La palabra dice que los cielos cuentan su gloria. Y yo como hijo y como hija de Dios nací de nuevo para proclamar su gloria. Y dice la palabra que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es de menos a más. Cada vez yo proclamo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿La de quién? La de Cristo en mí. Y ese es el propósito. De esto vamos a aprender mucho porque el 10 de agosto vamos a tener aquí un tiempo especial con un pastor, con el pastor William de Guatemala. Y vamos a tener un culto especial. ¿Y saben a qué hora vamos a cerrar la puerta? A las 10. A las 10 vamos a cerrar la puerta, porque vamos a hacer algo diferente. Vamos a darle mucho lugar a la palabra y vamos a tener en esas 2 horas vamos a tener 2 enseñanzas. Así que a las 10 vamos a cerrar la puerta. Diga, 10 de agosto, a las 10 vamos a cerrar la puerta. Si usted está a la expectativa, usted va a anotar ese día en su agenda. Y si a usted no le importa, pues usted va a llegar a las 11 y wow, cerraron la puerta. ¿Por qué digo esto? Porque el pastor viene a enseñarnos acerca del propósito de Dios para la iglesia. Viene a enseñarnos acerca de nuestra asignación personal. Cada uno tiene una asignación, pero el cumplimiento de esas asignaciones grupales es lo que lleva a la iglesia al propósito. Y vamos a tener más luz con respecto a esto. Digan amén, yo voy a recibir más luz con respecto a esto. Así que bueno, anótela el 10 de agosto. Entonces Cristo es la antorcha que alumbra en la oscuridad. Cristo es la visión profética de la Escritura. Cristo es el lucero de la mañana. Cristo es el espíritu de la profecía. Cristo es la profecía. Él es el espíritu de lo profético. Aleluya. Digan amén. Gloria a Dios. Mire, ¿por qué tenemos nosotros esta luz de la profecía de la Escritura? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros no estamos en tinieblas, pero lo triste es que habiéndonos el Padre trasladado de tinieblas a la luz del reino del amado Hijo, mucha iglesia vive como en tinieblas. Y es triste, a mí me da mucha tristeza ver una persona que no tiene entendimiento de la profecía de la Escritura, que es como la antorcha, como la luz que alumbra en la oscuridad. A mí eso me entristece. Y fuimos trasladados, leamos Colosenses 1, del 13 al 14. Nosotros fuimos trasladados de tinieblas a luz. Colosenses 1, el versículo 13, 14, dice la palabra: Él nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿De qué fuimos nosotros librados? Del poder, diga del poder
de las tinieblas. Estábamos en tinieblas y Él nos libró y nos entregó la antorcha. Y la antorcha es Cristo. Nos entregó a Cristo, nos dio al Hijo, nos entregó a Cristo, nos dio al Hijo. Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Fíjate que las tinieblas tienen poder. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ese reino del amado Hijo es un reino de luz. Él es la luz. Digan amén. Amén. Primera de Pedro 2:9. Ahí mismo, Pedro, primera de Pedro 2, el versículo 9 dice: sí, ¿será que lo tengo? ¿Será que me equivoqué? Ya, sí, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros somos portadores de la profecía de la Escritura. Nosotros somos portadores de su luz admirable. Nosotros somos luz, porque Él es luz. Es un atributo que Él nos comunicó a nosotros. Somos la luz. ¿Por qué? ¿Por qué decimos yo soy luz? Porque portamos la antorcha, la profecía de la Escritura. Qué tremendo. Mire, piense en esto. Piense en usted y su familia. Usted está en luz. Usted es portador de una antorcha. ¿Sabe qué debería? Si usted habla la profecía de la Escritura, su familia debe saber que viene un arrebatamiento. Porque si usted es portador de la antorcha, no más Martica, yo creo que Martica, Meyer, tuve un sueño contigo. Y le dice al niño, mi amor, tuve un sueño contigo, papi, yo te vi en el sueño. Y le cuenta el sueño. Y Martica coge la palabra y dice, mire, es que eso está aquí, mi sueño está aquí. Y ella, como portadora de la profecía de la Escritura y de la antorcha, provee luz. Piensa en eso. ¿Provee qué? Luz. Qué tremendo que uno diga, viene el arrebatamiento. Nosotros cada rato, Juan Pablo y a Sofía, viene el arrebatamiento. De hecho, que Sofía tuvo un sueño tremendo. Y ella decía, yo no me acosté pensando en eso, mamá. Pero en el sueño yo veía que una noticia, ella veía que pasaba, había gente en círculo, hablando en círculos. Y llegaba una señora con periódicos y repartía la noticia, el periódico, la noticia. Y la noticia era que el anticristo ya había nacido. Y ella me dice, mamá, yo veía la foto y tenía como 13 años. Dios anunciando de todas las maneras la profecía de la Escritura. Laura Natalia tenía un sueño, estaba en una panadería muy famosa en Santa Isabel. Ella decía, mamá, todos estaban comprando y de repente sonó una trompeta. Y fue tan estridente que todo el mundo salió a mirar qué era lo que estaba pasando. Y de repente, mami, la gente comenzó a levantarse. Y dice ella, mamá, yo me comencé a elevar y vi gente de la familia que se quedaba. Y si buscamos, antes de lo que marca el arrebatamiento es una trompeta. Una trompeta, y ella escuchó el sonido de la trompeta. Es una profecía de la Escritura. Y debemos estar atentos a la profecía de la Escritura. Y si usted es un portador de esa antorcha, hable de lo que viene. Hable de los eventos que la iglesia está esperando. Porque esto es luz para su casa. No nos quedemos callados. Digan amén. ¿No lo están haciendo? Tienen cara como de que de que no lo están haciendo. Hágalo. Y si usted tiene que sufrir en su casa por eso, sufra por eso. Si le ponen una olla en la cabeza,
De pronto su esposa le pone una olla en la cabeza y no me hables de eso. Pues aguántese la olla en la cabeza, hermano. Pero ¿cómo es posible que tú, nacido de nuevo, teniendo la profecía de la Escritura, y no la hablas? No la hablas. Entonces, nosotros fuimos trasladados de las tinieblas, del poder de las tinieblas, al reino del amado Hijo. Y el reino del amado Hijo es el reino de la luz. Así que nosotros tenemos la luz de la vida. Diga, yo tengo la luz de la vida. Mire, yo oro para los que no están en Cristo y para mis familiares, vecinos que no están en Cristo. Yo oro Juan 8:12. Acuérdese que la Escritura es para que usted la ore. No oremos tanta palabrería, oremos la Escritura. Miren lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea, Él es la antorcha que alumbra en la oscuridad. Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué tienes tú? Mire lo que dice, tendrás de lo que tenemos. Diga, yo tengo la luz de la vida. Nosotros tenemos la luz de la vida, tenemos la antorcha que alumbra en un lugar oscuro, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Tinieblas. La gente corre de aquí para allá, no saben lo que vienen. Nosotros hicimos una boda esta semana, o el pastor hizo una boda el viernes, por eso es que está enfermo, porque nos calamos un frío, yo temblaba, era al aire libre, yo a estos novios, ¿qué les pasó? Dios mío, a las 7 de la noche en Bogotá, con este frío, yo temblaba, ay Dios, termina rápido. Yo nunca había sentido tanto frío. Pero mire, estuvimos 2 meses con ellos haciéndoles el prematrimonial y todo, y no en vano, mire, es el estado donde la gente no ve nada más sino su matrimonio, su vestido, todo lo de su boda. La gente no ve nada más sino su boda. Es el momento más empalagoso que tiene un ser humano. No ve nada, no ve nada. Y no en vano la palabra dice que la venida de Jesucristo, su segunda venida, dice que la gente se estará casando y dando en casamiento. O sea, totalmente desapercibidos de lo que viene. Y la gente está así. Así está la gente, desapercibida totalmente de lo que viene. Por eso Martica anunciaba que qué bonito, el Señor sabía lo que yo iba a predicar, entonces dijo, Martica, le voy a dar este sueño. Fíjate que en el sueño Martica, ella instaba a la gente, el cielo se estaba abriendo, venía el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Predicar, predicar, predicar. Porque Él viene. ¿Por qué? Porque ella tiene la antorcha y ella sabe lo que viene. ¿Por qué Martica? A ver, preguntan Martica, ¿por qué sabías que si el cielo se abría en el sueño tú dijiste el Señor viene? Porque está escrito, porque Martica tiene en ella la profecía de la Escritura. Si ella no tuviera la profecía de la Escritura diría, ay, ¿y eso qué es? Y muchos están así, sueñan y, ay, ¿y eso qué será? Pero cuando usted tiene la profecía de la Escritura en su interior, vivificada, no como letra, qué fácil podemos entender los sueños. Mire todo lo que hizo Martica. Comenzó a decir, vengan, vengan, y reunió gente. Es que ya viene, es que ya viene. ¿Por qué? Porque tiene la luz de la vida, porque tiene la antorcha que alumbra en la oscuridad. Los otros estaban en oscuridad porque estaban totalmente desapercibidos, no saben lo que viene, no tienen luz, no tienen dirección divina, están sin plan, están sin meta, están sin nada. Lo cierto es que si Dios te dio a ti la luz de la vida, es para que la impartas a tu familia. Es para que usted imparta esa luz de la vida a su familia. Es lo mínimo, que mi familia no se quede. Amén. Entonces, tener
la antorcha, tener la luz de la vida, pone sobre nosotros una responsabilidad y es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pone una responsabilidad de estar amonestando a la gente, porque tenemos la luz de la vida, porque portamos la antorcha, la profecía de la Escritura. Digan amén. Aleluya, eso es lo que tenemos. Y cuando nosotros tenemos eso, según Proverbios 29:18, miren, nuestra vida no se desenfrena. Todo el que entiende que tiene la profecía de la Escritura, no nos desenfrenamos, viviendo una vida desenfrenada en el mundo, como quien no conoce a Dios, como quien, cuando la iglesia tiene la profecía de la Escritura, el sueño de Martica, el Señor viene. Eso hace que usted trabaje para no tener una vida desenfrenada, desordenada, para que no perezcamos, para que no nos extraviemos. Sin profecía el pueblo perece. Usted no sabe para dónde va, no tiene un plan para su vida. Un animal en sí mismo no tiene un plan para su vida. Ustedes nunca han visto a un perro con un plan. Un gatico con un plan para su vida, pero nosotros sí, porque somos creados a imagen de Dios. Tenemos su imagen, su semejanza. Entonces, atentos, iglesia, a la profecía de la Escritura, para que no nos desordenemos, no nos extraviemos, no perezcamos, no nos desenfrenemos, no nos desordenemos. Cuando la luz llega a nuestra vida, usted tiene la capacidad de ver lo que está desordenado en su vida, para que lo ordene. Amén, para que lo ordene. Cuando la luz de la vida llega a nuestra vida, uno dice, wow, estoy desordenado en esto. ¿Falso o verdadero? Ay, díganme verdadero, que se les oiga, anímenme. Verdadero. Si usted tiene un cuarto todo desordenado y usted prende la luz, usted dice, uy, qué desorden. Pero si usted no quiere ver el desorden, no prenda la luz. Y téngalo bien a oscuras, o yo, no le ponga bombillo para que no vea ni el polvo. Pero resulta que el Señor, cuando nos da su vida, nos dio la luz de la vida, nos dio la antorcha que alumbra en la oscuridad, nos da a conocer la profecía de la Escritura. ¿Para qué? Ordena tu vida. Ordena todo lo que está desordenado en tu vida. Amén. Hay algo importante, hay algo muy importante y es el énfasis de nosotros como cuerpo de Cristo, y hay algo que Dios nos dio a nosotros como Iglesia Visión, Vida y Poder, de lo cual no nos podemos apoderar. Aquí el pastor no puede decir, esto es mío y nadie me lo quita. Gracias a Dios, el Señor nos da tal madurez que decimos, Dios, al que tú quieras entregarle esto. Pero el Señor a nosotros nos dio una visión profética. Nosotros tenemos una visión profética. Visión, vida. A mí me gusta el visión porque Dios es perfecto. Antes éramos misión, vida y poder. Y unos 6 meses antes de que nos aprobaran el nombre en el Ministerio del Interior, aquí el pastor Alirio me dijo, Ceci, yo siento que el nombre de la iglesia no es misión, vida y poder, sino visión. Visión, vida y poder. Y pasamos los papeles y nos rechazaron el nombre. Entonces aquí el pastor me dice, ¿sí ves? Somos visión.
y pasamos los documentos con visión, vida y poder. ¡Wow! Nos aprobaron visión, vida y poder. Y esa palabra visión es un énfasis de nosotros. Nosotros somos visión, vida y poder porque tenemos una visión de Dios, una visión para la iglesia. Antes decíamos para nosotros y no más. Pero en un proceso de, ¿cuántos saben que los niños son egoístas? ¿Cierto que sí, Norberto? Y los que tienen niños pequeños, pero el Señor nos va llevando en un proceso de madurez y alcanzamos la edad madura y esto es para que lo entreguemos a otros, a quien el Señor se lo quiera dar. Pero nosotros tenemos una visión profética y la visión profética que espero que la tengas en tu corazón como una antorcha que alumbra tu vida. La visión profética es ser como su hijo, dígalo conmigo, ser como su hijo y permanecer en él y él en nosotros para hacer su voluntad. Pastor, eso está muy largo, yo no me lo puedo aprender. Entonces di conmigo, ser y permanecer para hacer. Y si pasa un mes y usted no se lo sabe ya larguito, le vamos a dar por la cola. Mire, si usted no tiene eso en el corazón, pues usted ¿qué tiene, hermano? No tiene cuando el Señor dice, tenemos también la palabra profética más segura, así que ser como su hijo y permanecer en él y él en nosotros para hacer su voluntad, es una visión profética. ¿Y por qué es una visión profética? Porque me traza un plan para mi vida, porque me proyecta todos los días a un futuro lleno de esperanza, porque todos los días se cumple en mí esa visión y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga por mí o hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos? Visión profética. Visión profética es ser y permanecer para ser. ¿Cuántos se la saben? A ver, digan la verdad. Aquí al único que le vamos a permitir que no se la sepa es a Freddy. Pero hoy te va a hacer con una visión profética en tu corazón. Pero de resto nadie. Ah, bueno, a la hermana Teresita también la vamos a perdonar. Pero aquí el que no se sepa la visión, no está atento a la antorcha que alumbra. La teníamos allí, la renovamos, hicimos un ajuste de palabras que nos quedara más puntual y dentro de pronto lo vamos a tener allí. Pero la iglesia tiene una visión. Y es una visión de Dios, es una visión profética, es la profecía de la Escritura. ¿Por qué ser como su hijo y permanecer en él y él en nosotros para hacer su voluntad? ¿Por qué es una profecía de la Escritura? Porque está en la Escritura, porque la fuente fue ¿qué? La Escritura. Mire, yo estudiando las visiones de las iglesias, una vez encontré una visión de una iglesia muy grande que decía, visión, tener la emisora más grande de Colombia. Yo dije, ¿what? Yo dije, otra visión, hacer sonreír la gente. Y de iglesias grandes. ¿Yo qué? Hacer sonreír las personas. Tener la emisora más grande. ¿Eso es visión? ¿Eso es profecía de la Escritura? ¿Dónde está que el pastor Alirio debe tener la iglesia más grande de Colombia? Principiando porque la iglesia no es de él, ¿no? Es de Cristo, ¿no? Pero tristemente, muchas iglesias están sin visión. Y a mí, la pregunta favorita, cuando yo puedo tener contacto con una persona de iglesia, ¿y cuál es la visión de tu iglesia? Me encanta preguntarlo, porque yo digo, Señor, si no tienen, algún día tendrán esta que es del cuerpo, ¿no? ¿Y por qué la gente, hijos de Dios, a quienes se les da la luz de la vida, andan como sin visión? Hay que atesorarla en el corazón,
Diga, yo atesoro en mi corazón la visión de Dios. Ser y permanecer para ser. Ser como su hijo. Porque es profético, porque es profético ser como su hijo. Mire lo que dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo. ¿Y por qué es profético? Porque todos los días, si tú tienes el ser como su hijo en el corazón y tienes la antorcha, todos los días vas a militar lo profético, todos los días tú eres transformado para ser conforme a la imagen de su hijo. Todos los días, por eso es profético, porque me traza el plan de Dios para mi vida. Cuando Dios me dio su vida, no me dejó abandonado. Me dijo, hijo, quiero que seas como yo, en carácter, en buenas obras. Hijo, quiero que me reflejes. Hijo, quiero brillar por medio de ti. Hijo, quiero que el mundo me conozca, quiero que tu familia me conozca, porque expresas mi carácter. Pero ahora expresamos más la ira, el enojo, las peleas, las contiendas, el adulterio, la fornicación. Pulula la pornografía. Y la pregunta es, ¿eso refleja a Cristo? ¿Todo eso refleja el carácter de Cristo? Digan no. Entonces nosotros fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Otra versión dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Mire, todo fue de antemano. Diga, Dios me conoció de antemano. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos conocía. Y nos eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Tremendo, nos eligió. Es que nosotros no lo elegimos a Él, es que Él nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para ser como el Hijo. Esto es profético. Esto se debe cumplir todos los días en mi vida hasta que Cristo venga. Eso es lo que lo hace profético. Tengo que militarlo todos los días. Tengo que decirlo, yo tengo el ser como su Hijo, yo lo tengo, yo soy portador del ser como el Hijo y permanecer en Él y Él en mí para hacer su voluntad. ¿Usted sabe cuántas veces al día yo proclamo esta visión para mi vida y para la iglesia? Todos los días le digo, Padre, gracias. Gracias, Padre, tenemos la visión profética, la más segura. Padre, gracias por ser como el Hijo. Gracias, Padre, todos los días gracias. Tú me transformas, me conformas a la imagen del Hijo. Cojo la escritura al estudio. Digo, Padre, gracias, tu palabra no vuelve vacía, tu palabra me transforma a la imagen del Hijo. Tengo la antorcha, tengo la visión profética, tengo la luz de la vida, tengo un plan que Dios trazó para mi vida. No vivo como un animal, como un burro, como una mula sin entendimiento. Tengo entendimiento. Cuando nosotros hicimos el prematrimonial para esta parejita, les dimos la visión del matrimonio. El prematrimonial se llamó La Gloria del Matrimonio. Y les enseñamos que la gloria del matrimonio es ser como el Hijo, para que no terminaran divorciados. Y Génesis declara la visión profética para el matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Otra versión dice una sola persona. ¿Cuál persona? ¿Cuál persona? La persona de Cristo. Y serán los dos un solo ser. ¿Cuál ser? El de Cristo. El de Cristo. Es que cuando yo me casé con el pastor, yo no estaba llamada a ser como el pastor. Ni el pastor estaba llamado a ser como yo. Muchas mujeres quieren hacer a su esposo conforme ellas son. ¿Verdad que sí, esposos? Los esposos luchan con esto. Cuando las mujeres, y usted como yo, se ríen estos hombres. Es que así funciona. Y eso es horrible en las mujeres.
Y las mujeres queremos hacer a los hombres conforme soy yo. Y los hombres también trabajan para hacer a las mujeres como soy yo. Y cada uno en un extremo. Y el matrimonio es el uno para allá y el otro para acá. A ver quién gana. Pero cuando nos llega la luz de la vida, entonces dice, y los dos serán un solo ser. ¿Cuál ser? El de Cristo. El de Cristo. Y esto es ser como su Hijo, transformados a la imagen del Hijo. Carácter de Cristo. Va muriendo la carne, los intereses personales. La idea es que cuando tú te cases comiencen a morir tus intereses personales. Diga, ¡ay! ¿Cuántos se quieren casar? Y la pareja, el esposo y la esposa se van amalgamando en uno para llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Como Cristo. Así que Romanos 8:29 es muy importante, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. A ser transformados. Diga todos los días, yo soy transformado a la imagen del Hijo. Por eso la visión es visión profética. Así que Romanos 8:29 me declara un plan de Dios para mi vida. Y ese plan es ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Amén. Es una profecía de la Escritura porque me declara un propósito y un destino y un norte para mi vida. Usted no puede estar sin esto. Aquí la palabra transformación es grande. Mire, trabajamos más para ser transformados por fuera. Y ahora sí que, ¿cuánta mujer está siendo transformada por fuera? Para salir en las redes con una transformación total. Que luego ve uno sus rostros y, ay, esta era fulana, transformada completamente por cirugías. Su cuerpo, otro. Los hombres en el gimnasio, trabajando por ser transformados. Y eso está bien. Eso está bien. No hay cosa más bonita que ver un cuerpo. Pero el Padre no nos apunta a eso. El Padre apunta a una transformación por dentro. Amén. Y esa debe estar por encima de todas las cosas. Si tú estás creciendo más en el gimnasio, invierte. Invierte. Y la transformación es por dentro. Ser como su Hijo. Así que ser como su Hijo me traza un plan para llegar a un destino, un plan de todos los días. ¿Y cuál es el plan del Padre de todos los días para mi vida? La transformación, para ser conformado a la imagen del Hijo. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Conformados a la imagen del Hijo. ¿Para qué? Para que cada día nos parezcamos más al Hijo. Ese es el destino que Dios trazó para nosotros. Mire, no hay cosa más terrible que ver a una persona 10 años en la iglesia, congregándose y con el mismo carácter. No se les puede decir nada porque se ponen bravos. Y llegamos al punto de que, ay, mejor no le digamos nada porque es que usted lo conoce, pastora, es que se pone tan bravo. No, es que se pone muy bravo, no le digamos nada, se enoja. Hermanos, no tenemos la profecía de la Escritura como una antorcha que alumbra. El Evangelio es transformación a la imagen del Hijo. Dilo conmigo, el Evangelio es transformación a la imagen del Hijo. Esto es fructificar, esto es dar fruto, esto es crecer, madurar a la estatura del varón perfecto. Digan aleluya. 11:37. Bueno, Romanos 8:29 nos da la seguridad de que Dios tiene un plan y un propósito y una guía. Y trazó para nosotros un destino
glorioso. Romanos 8:29 nos da la esperanza y la confianza de que Dios está obrando en nosotros hasta cumplir su propósito. Miremos Efesios 4:11 y termino con esta escritura. Efesios 4:11. Miren lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 es profético, diga, es profético. Mire, si usted cuando estudie la escritura propóngase encontrar lo profético de la escritura. Amén. Propóngase encontrar lo profético de la escritura, porque esto nos va a enriquecer mucho. Mire, si yo miro Efesios 4, el versículo 11, dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire, a fin de perfeccionar. Cristo llega a nuestra vida y comienza a perfeccionarse en nosotros. Él es el varón perfecto. Comienza a perfeccionarse. Se nos da el Hijo por dentro, diga, se me dio al Hijo por dentro. El Padre engendró a su Hijo en nosotros. Ese Hijo debe crecer. No se puede quedar como semilla. Debe crecer. Debe perfeccionarse. ¿Quién es el que se perfecciona en mí? El Hijo. El Hijo que nos fue dado. El Hijo que el Padre engendró en mí. Cuando Él comienza a crecer, Él comienza a perfeccionarse en mí. Cada vez fluyo en menos perfección humana. La perfección humana debe ir muriendo, porque el que debe crecer es el varón perfecto. Él es el que es perfecto en mí y Él va creciendo. Esto es profético. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los días soy perfeccionada, todos los días soy transformada. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice el 13. Encuéntrele lo profético al versículo 13. Hasta que todos lleguemos. Mire a su vecino. Mire, es todos. Hasta que todos lleguemos. ¿Qué tal yo acá diciendo, solo yo solita quiero llegar? Y miren la responsabilidad que Dios nos pone, hasta que todos lleguemos. Y se la pone al apóstol, se la pone al profeta, se la pone al evangelista, se la pone al maestro, se la pone al pastor. Para esto se constituyeron los ministerios en la iglesia, a fin de hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. Imagínese usted llegando al hombre perfecto. Al hombre perfecto. Federico Nietzsche quiso crear un hombre perfecto. Escribió Así hablaba Zaratustra, el libro. Ellos quisieron crear un hombre perfecto. Pero el hombre perfecto es Cristo en mí. Diga, el hombre perfecto es Cristo en mí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es profético, usted debe llegar allá. Dígale a su vecino, vecino, tenemos que llegar allá. Coja a su vecino y dígale, vecino, vamos a llegar allá. Pero hay unos que quieren estar sin pastor. Yo no necesito el pastor. Yo en mi casa con mis hijos. Yo no necesito el profeta. Y el profeta habla la profecía de la escritura. Yo no necesito al maestro. Yo ¿para qué maestro? Mire, es un don. Usted sí necesita el maestro. Y la unción que está en usted le va enseñando todas las cosas. Esto es profético, hasta que todos lleguemos, es profético. Pero algunos andan sin profecía. Algunos todavía no han entendido que tienen que llegar y alcanzar una estatura espiritual. Que cuando Dios nos creó, no nos dejó tirados.
y dio para nosotros un plan. Nos dio la profecía de la Escritura para que la militemos, atentos a la Escritura de la profecía. Una mañana escuché con voz de trueno y escuché la voz de Dios por dentro, pero se oye como un trueno, pareciera que fuera por fuera, pero realmente es una voz interior. Y me dijo con una voz que parecía audible, me dijo: os he dicho que os bendeciré y os multiplicaré. Y si usted me pregunta, pastora, ¿dónde está esa profecía? Está en Génesis 12. Desde ahí inicia y comienza el despliegue de lo profético. Un día estaba llorando por el pastor y de repente vino a mí una escritura con una fuerza y yo le profeticé al pastor. El Señor le dijo al pastor por medio de mí: y tú dirás como Pablo, vosotros sois el sello de mi apostolado. Pastora, ¿dónde está esa profecía de la escritura? Está ahí. Es una profecía de la escritura. Y el punto no es: ay, yo soy apóstol, ay, el pastor Alirio. ¿Sabe cuál es el punto? ¿Y qué es lo que me emociona de esa profecía? Y me ponía a trabajar todos los días en mi antorcha, los discípulos. Todos los días digo: Padre, gracias por la gracia que nos das para ser discípulos. Porque el sello de un apostolado son los discípulos. El apostolado tiene un sello y son los discípulos. Y si Dios le dijo al pastor: y tú dirás como Pablo, va a llegar un momento donde él va a decir como Pablo: ustedes son el sello de mi apostolado. Y es una profecía de la escritura. Así que, iglesia, oro para que seamos entendidos en la profecía de la escritura. No esté como quien no tiene antorcha, no viva la vida. Apréndase la visión profética, la tenemos: ser como su hijo y permanecer en él y él en mí. Juan 15, para hacer su voluntad. Apréndasela. ¿Cuántos van a hacer la tarea? No, pastora, qué pereza. Yo ya tan viejo, con 60. Yo ya no tengo memoria para eso, pastora. Lo siento por usted, hermano. Usted mismo se envejeció. Usted mismo se está llamando viejo, porque yo lo veo bello y hermoso y joven. Apréndase la visión, porque esto es lo que vamos a anunciar. Un día Dios va a añadir mucha gente a esta iglesia y los vamos a hacer discípulos. Y ¿saben una cosa? Tenemos un plan y lo estamos trabajando con Ian. Nos matriculamos a la universidad, una universidad internacional. Nos matriculamos. Y si usted le pregunta a Ian, yo le dije: Ian, yo me matriculo, pero yo no tengo tu asignación. Tú tienes una tarea que hacer. Estamos ahí con el pastor revisando toda la parte doctrinal. Pero Ian tiene una asignación. Y él debe, por asignación, debe de presentarnos un plan de todo, un plan para discipular personas. Y él lo tiene. Pregúntele ahora que lo vea cuál es el plan. No me lo pregunte a mí. Y yo escucho a Ian y a veces le digo: espera, Iancito, es que no entiendo. Es que él tiene la visión de eso. Él se la sabe. Él es como un rector de una universidad. ¿Cierto que sí? Y la tiene. Y vamos a trabajar en eso. ¿Por qué? ¿Usted por qué cree que yo me siento en una mesa sin gente? Sin gente como multitudes a trazar eso. ¿Saben por qué? Porque tengo la profecía de la escritura. Porque no los estoy viendo solamente a ustedes. Estoy viendo lo que Dios me ha hecho ver. Y porque sé que tenemos una responsabilidad grande de formar discípulos, de formar gente, de tener un plan, una escuela, un seminario donde va a venir la gente y el Señor se va a formar en ellos. Aquí no vamos a estar como quien no tiene visión, como quien apila cajas en un lugar.
como quien tiene visión profética. Y son 4 escuelas: la escuela del ser, la escuela del permanecer, la escuela del hacer y pescadores para evangelismo. Y tenemos esa tarea de desarrollar todo un proyecto académico que involucra 4 escuelas. Y eso estamos trabajando con Ian. Y yo le digo a Ian, aquí estamos como Noé, que no llovía, pero el Señor le dijo, haga un arca y hágala como yo se la voy a mostrar. Y sin llover, 120 años Noé construyendo un arca, tabla por tabla, puntilla tras puntilla. Cuando terminó el arca, vino el diluvio. Y aquí estamos como Noé. Le digo yo, Iancito, aquí estamos como Noé. Construye el plan para los discípulos. Pero ¿saben por qué? Y nos sentamos y vemos grande con Ian. Y a mí me gusta Ian porque él lo está viendo. Y él se emociona. Y me trae 20 hojas, 30 hojas. Y pastora, mire. Porque él sabe lo que tiene en su corazón. Pero si miráramos lo que tenemos ahora, no haríamos nada. Por eso cuando tú tienes la profecía de la escritura, es como un motor en tu vida que te impulsa adelante, que te impulsa en medio de la dificultad, de la aflicción, del dolor, de todo lo que en este mundo vamos a tener. Es un motor que te impulsa al plan de Dios y a su cumplimiento. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias, Rey. Póngase de pie. Haga un poquito de ejercicio. Y démosle gracias al Señor por lo que tenemos. Dígale con todo su corazón: Padre, te doy gracias porque tengo la profecía de la escritura. Gracias, Padre, porque tengo la luz de la vida. Dígale gracias, Señor, porque no estoy en tinieblas. Gracias porque soy portador de una antorcha que alumbra en la oscuridad. Gracias, Rey. ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador, Jesús.